Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida cuando les está enseñando. Es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches y de nuevo es bueno ver a todos y vamos a entrar directamente en la palabra donde lo dejamos la semana pasada. Y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, nuevamente quiero agradecerles por todas sus cartas. Ha sido un verdadero aliento escuchar de todos. Creo que hemos estado recibiendo noticias de casi toda la parte oriental de Oklahoma, así como aquí en Tulsa. Y así, nuevamente pedimos que sean parte de nuestro aula, encuentren una Biblia, tomen algunas notas y confiamos en que el Señor los bendecirá por ello. Ahora, si recuerdan, la última vez que estuvimos juntos pasamos de Génesis 24, el llamado de una novia para Isaac, donde Abraham, el padre, envió a su siervo, si recuerdan, a un país lejano, a sus parientes originales para encontrar una novia para su hijo Isaac. Y comparábamos al siervo con la obra del Espíritu Santo en el llamado de la novia de Cristo. Y les dije que saltaríamos entonces de Génesis 24 al Nuevo Testamento para continuar con esta ilustración de cómo Dios ha enviado ahora al Espíritu Santo entre principalmente los gentiles, no exclusivamente. Algunos judíos, por supuesto, están siendo salvos, pero es principalmente la era de los gentiles, para una novia gentil, para Dios el Hijo, y así. Para explicar realmente cómo ocurrió todo eso, recuerdan, volví al Salmo capítulo 2, donde presentamos esta línea de tiempo la última vez que estuvimos juntos, que desde la llamada de Abraham, comenzando allí en Génesis capítulo 12, estamos bajo el pacto abrahámico. Por supuesto, aproximadamente 490 años después de Abraham, tuvimos a Moisés y la ley, y así Israel queda bajo la ley. Y luego en el capítulo 9 de Daniel, Dios dice, 490 años están determinados sobre tu pueblo Israel. Y eso es algo más que enfaticé hace unas semanas, como durante todo el Antiguo Testamento, durante todo el programa de profecía, Dios decía todo mucho antes de que sucediera. Y eso es lo que realmente es la profecía. Él le diría a Abraham que en tantas generaciones estarían en Egipto, pero los traería de vuelta. Esa fue la profecía. Y luego predijo su cautiverio babilónico, que estarían 70 años en Babilonia, y predijo que Ciro, el rey de los medos y persas, enviaría un decreto para devolverlos a Jerusalén y reconstruir el templo. Todo estaba planeado de antemano y por eso lo llamamos el programa profético. Y en ese programa profético no hay ni una pista de la era de la iglesia. Simplemente no está ahí, no puedes encontrarlo porque no está. Y así Dios tenía una razón. Y luego recordarás que hace varias semanas o meses, no recuerdo ahora, el tiempo pasa tan rápido. ¿Recuerdas que usamos el término Jehová, Olam? Y si recuerdas, estoy tratando de refrescar tu memoria ahora. Esa palabra Olam se traduce en algunos lugares como eterno o el Dios eterno de eternidad en eternidad. También se traduce como el Dios del tiempo. Y luego en otro lugar, la misma palabra se traduce como oculto y escondido. Y recuerdas que enfaticé entonces que, aunque Dios expone todo a la nación de Israel de manera abierta y profética, sin embargo, Dios ha considerado apropiado, en virtud de su ser, Jehová Olam, ocultar y mantener oculta la era de la iglesia. Así que volví al Salmo capítulo 2 las últimas semanas que hemos estado juntos, y así es como se desarrolla el Salmo 2. Salimos del Antiguo Testamento. El Mesías aparece, es rechazado tanto por judíos como por gentiles, lo crucificaron. Y luego el Salmo capítulo 2 dice que después de que Él ascendiera y se sentara a la derecha del Padre, ahora sabemos que el Espíritu Santo descendió. Eso no está en el Salmo 2, pero está en otras referencias que veremos en un momento. Y luego el Salmo 2 dice que lo siguiente que sucedería sería la ira y la vexación. ¿Recuerdas la tribulación? Y obtenemos los 7 años de Daniel.
y estaremos mirando eso con suerte en los próximos programas. Y luego el Salmo 2 dice que después de la ira y la vexación, sin embargo, he establecido a mí, Rey, en el monte santo de Sión, el Rey en el reino. Ahora, ese es el programa del Antiguo Testamento presentado de manera tan hermosa, pero no hay una palabra sobre la era de la iglesia. Así que ahora lo que queremos hacer es seguir algunas de estas referencias del Antiguo Testamento y recoger una donde el Señor Jesús dio una pequeña pista. No nos dijo lo que estaba haciendo, pero ahora podemos ver que estaba dando una pista. Y eso lo recogeremos en Lucas capítulo 4. Pero antes de que vayas a Lucas 4, regresa a Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, la apertura de la prisión a los que están atados, a proclamar el año aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ahora, si lo miras detenidamente, tienes la misma línea de profecía que se desarrolla. Regresa y míralo de nuevo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Todo eso ocurrió en su primera venida. Y luego llega al versículo 2 para proclamar el año aceptable del Señor. Bueno, ¿cuándo hizo eso? Durante su ministerio terrenal, intentó decirle a Israel quién era y realizó todos sus milagros como prueba de quién era. Y sin embargo, ¿qué hizo Israel? Lo rechazaron, pero ahora continúa en el versículo 2. Después de la palabra Señor hay una coma y el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? Tribulación, así como los salmos lo llaman ira y vexación, Isaías aquí lo llama la venganza, o el día de venganza de nuestro Dios. Ahí de nuevo tienes un punto y coma. ¿Y cuál es la siguiente declaración? Para consolar a todos los que lloran. Ahora, ¿a qué se refiere? Al reino. Ahora, cuando leas las bienaventuranzas en Mateo, recuerda siempre que las bienaventuranzas son principalmente la descripción de la atmósfera y el clima en el reino. Es cuando el reino venga que los pobres serán bendecidos y los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Aquellos a quienes ha venido a consolar son los que están llorando en el versículo de las bienaventuranzas. Ahora mantén tu mano aquí en Isaías 61, porque volveremos enseguida para una comparación. Pero ahora, si quieres, voltea a Mateo capítulo 4, donde Jesús, durante su ministerio terrenal, más bien, al principio de su ministerio en este momento, no en Mateo, lo siento, en Lucas capítulo 4, encontrarás que está en la zona de Galilea. A solo unas millas al oeste de las costas del mar de Galilea se encuentra la ciudad de Nazaret, donde Jesús creció, atractivo. Algunos no regresaron de Israel y eso ha reducido nuestro número, pero algunos han estado allí 10 días y han abierto los ojos a la geografía y Nazaret sería una de ellas. Bien, ahora el versículo 16 en Lucas capítulo 4. Y él, que es Jesús, vino a Nazaret, donde había sido criado. Y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo. Ahora, ¿qué te dice eso? Vivió bajo la ley y cumplió la ley. ¿Está bien? Y se levantó para leer. Ahora, eso era costumbre, que cuando un visitante entraba en la sinagoga, uno de los ministros le traía un rollo y él tenía el privilegio y el honor de leer las Escrituras. Ahora, debes recordar que todo lo que tenían era el Antiguo Testamento. No estaba en forma de libro, estaba en rollo.
Así que le trajeron el libro de Isaías, versículo 17, y le entregaron el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro o el rollo, encontró el lugar. Ahora, cada vez que encuentras esa palabra, encontró, ¿qué te dice eso? Él lo buscó. En otras palabras, no solo abrió el libro y comenzó a leer, lo buscó y cuando lo encontró, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde está leyendo? Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ungió a predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año aceptable del Señor. Y cerró el libro y se lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, ahora miren esto. Con atención, este día se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero ahora regresa a Isaías 61 y recuerda, Él es Dios, conoce el fin desde el principio. Y así Jesús sabía exactamente dónde detenerse en este versículo de Isaías. Ahora tienes Isaías 61 de nuevo. Baja al versículo 2. Para proclamar el año aceptable del Señor, y se detuvo y se sentó. Pero ¿cuál es el signo de puntuación en tu Biblia? Es una coma, eso no es el final de la oración. Ahora sigue leyendo. Y el día de venganza de nuestro Dios, y para consolar o traer al reino a todos los que lloran. Ahora, ¿por qué se detuvo donde se detuvo? Porque Jesús sabía que este programa del Antiguo Testamento iba a ser interrumpido en algún momento poco después de su ascensión. Y el día de venganza no vendría, el reino no vendría hasta algún día posterior. Ahora vamos a mostrar que de algunas otras porciones de las Escrituras que este programa profético se detiene, y me gusta señalar o usar la analogía del reloj de Dios. Todo ha estado en horario. De hecho, tal vez volvamos ahora y retomemos esto, que debía haber 490 años de la relación de Dios con Israel antes de que el rey y el reino pudieran entrar. 483 años culminaron con la crucifixión y luego el reloj de Dios se detuvo justo aquí. Simplemente se detiene y no volverá a funcionar hasta que sea el momento de que la iglesia esté completada. Bien. Y la novia está completa y entonces Él puede traer de nuevo esos últimos 7 años. Así que tal vez ahora sería un buen momento, espero no quedarme sin tiempo, para regresar conmigo al Salmo capítulo 2. Y comenzando con el Salmo capítulo 2, vamos a mostrar cómo, una y otra vez, y no tengo todos, solo he seleccionado algunos de los más claros, donde podemos ver definitivamente que este programa del Antiguo Testamento fue interrumpido, y se interrumpió con el propósito de llamar a la novia de Cristo para completar el cuerpo de Cristo, quitarlo del camino y luego continuar con este programa profético. Salmo capítulo 2, bajen al versículo 3. Donde los líderes de los gentiles y los judíos que han rechazado la oferta de Cristo de ser su rey y establecer el reino, en cambio dicen, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Le dicen a Jesús, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Versículo 4, el que está sentado en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego les hablará en su ira y los atormentará en su gran desagrado. Sin embargo, he establecido a mi rey. Ahora, justo entre los versículos 3 y 5, puedes poner un paréntesis, ponlo en tu Biblia con un guión entre ellos, porque aquí es donde se va a interrumpir el programa del Antiguo Testamento.
La ira, la venganza y la vexación no ocurrieron en la primera venida de Cristo. Todo se detuvo. Ahora, si no te importa marcar la Biblia, hago que las personas pongan estas referencias en el margen y luego puedes compartir con alguien más sin tener que pasar por un concordancia. Así que en el margen del Salmo capítulo 2, paréntesis 3:5, el siguiente será en Salmo 118, versículo 22. Así que simplemente avanza conmigo ahora a través de los Salmos hasta el 118. Bajaremos al versículo 22. Salmos 118, versículo 22. La piedra que los edificadores rechazaron. Ahora, ¿quién era eso? Bueno, ese era Cristo. Él siempre es la roca y la piedra de las Escrituras. ¿Y cuándo lo rechazaron? Cuando lo crucificaron y dijeron, quítalo de en medio, envíanos a Barrabás, ya conoces el resto. Y luego la segunda mitad del versículo dice, se ha convertido en la piedra angular. Ahora, Él no es la piedra angular de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero su condición de piedra angular se refiere a ¿qué? A su reino, que aún está en el futuro. Así que puedes poner un pequeño paréntesis justo entre la palabra rechazado y la palabra es. De repente hay una interrupción. La última mitad de ese versículo aún no se ha cumplido. Ahora, el siguiente al que vamos es uno muy familiar, y es Isaías capítulo 9. Y especialmente en Navidad, si alguna vez escuchas el Mesías de Händel, aquí es donde ese gran coro de aleluya obtiene su tema de Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Y ahora, observa con atención, y para cuando tengamos algunos más de estos, podrás verlos antes de que incluso lo mencione. Versículo 6, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro. ¿Qué gobierno? El reino. Entonces, ¿dónde vas a poner tus paréntesis? Bueno, justo después de la palabra dado, eso ocurrió en su primera venida. El Hijo prometido vino a la nación de Israel, vino a los suyos y los suyos que lo rechazaron, ¿ves? Está bien, así que la última mitad de ese versículo está interrumpida, no ha sucedido aún, pero, escucha. Si todo lo que se habló en profecía se cumplió hasta aquí, ¿podría ser la palabra de Dios? Y esto no cumplirse. Por supuesto que no. Aún va a suceder porque Dios dijo que así será, y así tuvo la prerrogativa de interrumpirlo, y vamos a ver cómo, si no en esta media hora, seguramente en la siguiente. Está bien, ahora de Isaías capítulo 9 ya hemos mirado Isaías 61, el que el Señor Jesús interrumpió, pero podrías querer detenerte ahí, Isaías 61, y luego poner la siguiente referencia que será Daniel capítulo 9, y vamos a estar mirando Daniel capítulo 9 más o menos en detalle en los próximos programas, Daniel capítulo 9. Y aquí está esa gran profecía, la que Jesús mencionó de hecho en Mateo 24 cuando dice, cuando vean lo que fue hablado por Daniel el profeta, bueno, aquí está Daniel capítulo 9. Y bajen al versículo 26. Ahora no voy a intentar explicar el lenguaje aquí esta vez. Como dije, haremos eso en un momento. Pero en el versículo 26 de Daniel 9, después de 62 semanas, el Mesías será cortado, crucificado, pero no por sí mismo, y el pueblo del príncipe que ha de venir, ese es el pueblo del cual un día vendrá el anticristo. Sabemos ahora que era el imperio romano. Daniel, por supuesto, no puede hablar de ello como tal, porque aún era profético desde su tiempo. Pero sabemos que está hablando del imperio romano que destruyó el templo. De ese imperio romano vendrá el príncipe, y al final de él habrá inundación, y hasta el final de la guerra se han determinado desolaciones. Está bien, ahora, ¿dónde vamos a hacer la división? Bueno, será después de que el Mesías sea cortado y luego el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Todo eso ocurrió en un tiempo razonable después de la primera venida de Cristo, 70 de Cristo.
es cuando los romanos destruyeron el templo. Así que esto todavía está asociado mayor parte con su primera venida. Y luego, el final será con un diluvio y hasta el final de la guerra hay desolaciones. Confirmará el pacto con muchos durante una semana. Esa es la tribulación. Eso no ocurrió en la primera venida de Cristo, así que se ha pospuesto. Muy bien, ahora el siguiente es Joel, capítulo 2. Eso viene justo después de Oseas. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Y aquí, por supuesto, tenemos la introducción de la venida del Espíritu Santo en ese programa del Antiguo Testamento, aunque no estaba listado en los Salmos. Aquí está ahora en Joel, capítulo 2. Y bajen al versículo 28. Joel 2, versículo 28. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, siempre recuerda, estos profetas del Antiguo Testamento siempre estaban escribiendo principalmente a qué pueblo, al judío. Ahora, ¿cuándo descendió el Espíritu sobre? La nación de Israel. Bueno, en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, y esta es la profecía de ello. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto ocurrió en la llegada del Espíritu Santo allí en Pentecostés. Entonces el versículo 29 todavía se refiere a ello. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en esos días derramaré de mi espíritu. Todo eso sucedió. Ahora pasemos al versículo 30. Y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes del grande y terrible día del Señor. ¿Eso sucedió? No. Esa es la tribulación. Así que ves, pones tu paréntesis ahora entre el versículo 29 y 30. Todo en 28 y 29 ocurrió en su primera venida. En lo que queda no sucedió, aún está por venir. Así que pones un paréntesis ahí. Muy bien, ahora si subes a través de tu Antiguo Testamento hasta Zacarías, no está muy lejos. Zacarías es el penúltimo en tu Antiguo Testamento. Y baja al capítulo 9. Zacarías, está capítulo 9. Entra en los versículos 9 y 10. Zacarías 9. Versículos 9 y 10. Me gusta darte tiempo para que sepas que todos lo están viendo con sus propios ojos. Versículo 9. Regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, grita, oh hija de Jesús, he aquí tu rey con mayúscula, tu rey viene a ti, él es justo, tiene salvación, humilde y montando sobre un asno, el potrillo y el crío de un asno. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, su primer advenimiento. Conoces la historia. En el domingo triunfal, él entró montando ese pequeño burro joven. Ahora, versículo 10. Y cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jesús, y el arco de guerra será cortado. ¿Qué es eso? Tribulación, Armagedón. Y luego sigue leyendo. Y él hablará paz. ¿A quién? Los gentiles o los paganos, como se llama en la versión King James. Él hablará paz a los gentiles y su dominio, su reino será de mar a mar, va a abarcar todo el mundo y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿dónde vas a poner tu corte? Bueno, justo entre los versículos 9 y 10. El versículo 9, todo ocurrió en su primera venida. El versículo 10 aún es futuro, y así hay una interrupción. Muy bien, ahora entremos en el Nuevo Testamento. No se detiene con el Antiguo. Ahora entremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y aquí está el anuncio del nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 31. Como el ángel le dice a María, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David.
Ahora, ¿dónde vas a poner tu paréntesis? Bueno, entre el 31 y el 32. Por supuesto nació y por supuesto le pusieron por nombre Jesús, pero en su primera venida asumió el trono de David. No. ¿Y entonces está mintiendo la Escritura? Por supuesto que no. No ocurrió, pero va a ocurrir. Muy bien, ahora entonces, vayamos hasta el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Y mientras buscas Hechos capítulo 1, cuando estabas en Joel, que mantuvieras tu mano en ese, algunos de ustedes lo hicieron, pero si aún puedes encontrar a Joel, encuéntralo rápidamente porque Pedro va a citar a Joel como Jesús citó en Lucas de Isaías. Y lo que quiero que veas es que Pedro no tenía la visión omnipotente que tenía Cristo, y por lo tanto no pudo detenerse en el lugar correcto. Él no sabía que este programa sería interrumpido. Pedro predica como si todo esto estuviera por venir. Pedro no tiene idea de la era de la iglesia. Ahora tienes Hechos capítulo 1. ¿O es el capítulo 2? Lo siento, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y conoces el relato, cómo han estado ridiculizando y han estado hablando en lenguas y todos dijeron, bueno, deben estar ebrios. Pero Pedro dice, versículo 15, estos no están ebrios. Hechos capítulo 2, versículo 15, apenas es la tercera hora del día, solo las 9 de la mañana. Pero esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Ahora cuando dice, esto es eso, ¿qué quiso decir? Pedro dijo, lo que estás viendo suceder en nuestra vida, lo que acabas de experimentar en su ministerio, su crucifixión, su resurrección, y ahora la efusión del Espíritu Santo, esto es de lo que hablaba Joel. Todo está sucediendo de acuerdo a la profecía, y Pedro podía ver todo esto. Sabía que lo siguiente en la agenda tendría que ser la tribulación. Y luego el regreso del rey de Israel y el reino. Y como señalé en el último programa, ¿qué podría hacer Israel? Entonces podrían salir y llevar a los gentiles al conocimiento de su Dios. Pero Israel lo rechazó. Y así como Jesús sabía en Lucas capítulo 4 dónde detenerse y que la última mitad del versículo no se completaría hasta mucho después, dice que Pedro sigue adelante y no sabe la diferencia. Leamos ahora desde Hechos capítulo 2. Esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, que es el Espíritu Santo, sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en esos días de mi espíritu y profetizarán. Y mostraré maravillas en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el grande y notable día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué Pedro no se detuvo en medio como lo hizo Jesús? Pedro no lo sabía. Hasta donde Pedro estaba preocupado, esto era todo lo que él sabía. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.